Busque por favor en su Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a sumergirnos en el remate, en el final de la historia en la que el Espíritu Santo nos metió el domingo pasado a través de la palabra que compartió nuestra hermana Andrea bajo el título Se trata de ellos. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 31 en adelante. Vamos a leer hasta el 42 inclusive. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, lo voy a hacer de la Nueva Traducción Viviente. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Jesús les respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¿Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha? Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron, otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él realmente es el Salvador del mundo. Amén. ¿Alguien conoce la manzana viajera? Los de la primera reunión seguramente sí, pero les pido por favor que no digan nada. Les voy a contar la historia de la manzana viajera. Ya a punto de regresar de nuestro viaje aniversario, nos quedaba un día en la ciudad de Roma. Hasta la música, ¿vieron? Está preparada para este momento, música romántica de parte de Fidencio. Y entonces usted sabe, cuando usted viaja, va comiendo más o menos como puede. Entonces se antojaba fruta y mi esposa me dice, tengo ganas de comer algo de fruta. Fui a un supermercadito que quedaba a la vuelta del hotel y compré algo de uva y entre esas cosas compré 2 manzanas. Una nos la comimos en ese momento y la otra ahí quedó. Ese día todavía teníamos libre, como les dije, antes de regresar a México y fuimos a una ciudad que quedaba como a unos 200 kilómetros de distancia. Y yo dije, por las dudas, me llevo la manzana, no sea cosa que empiecen a sonar las tripas. Entonces, en la maletita, en la mochila que tenía, guardé la manzana. Fuimos 2 horas en tren, 2 horas de regreso y la manzana ahí estaba. 400 kilómetros férreos. Al otro día teníamos que salir a la 1 del hotel en el taxi rumbo al aeropuerto y ahí estaba la manzana. Y yo dije, ¿qué tal si en el camino se ofrece de que tenga hambre y me tenga que comer la manzana? Me la voy a llevar. Al cabo me van a decir que la deje ahí en el aeropuerto porque no voy a poder pasar el control de seguridad. Me llevé la manzana, la puse en mi maleta, en mi mochila
en un compartimento tal que hace bulto pero no se ve. Se me pasó, pasa el filtro y qué tal que aparezco a punto de abordar el avión con la manzana. ¿Qué hago con la manzana? No la voy a dejar, va la manzana de vuelo. Hacíamos escala en Madrid, bajamos y la manzana estaba ahí por las dudas de que tuviera hambre. Y dije, bueno, ahora viene el vuelo largo, ¿qué tal si la comida del avión no es buena? Así que voy a procurar llevarme la manzana. Dije, no, me la van a dejar en el otro control sanitario, el control de seguridad. Pasa por la banda y la manzana del otro lado. Dije, de Dios, la manzana tiene que seguir su recorrido. Entonces venía la manzana, dije, en algún momento me va a dar hambre, con tal que me dormí y como a las 4 de la mañana, 3:30, llegamos a México y ahí estaba la manzana, directamente de Roma. Dije, bueno, este es el momento, pero no se antojaba manzana. Dije, ni modo, me la voy a llevar a Durango. Y eso que no soy de Canatlán, imagínense aparecerse con una manzana de Canatlán de Roma. Entonces dije, bueno, pero ahora sí, al pasar el control del vuelo nacional, ahí no va a pasar. ¿Qué creen que la manzana pasó? Y llegó a nuestro querido Durango. Estaba la manzana ahí, temprano, el día lunes, tenía que ya dar clases, la vi y dije, esta manzana tiene mucho recorrido para que me la coma en mi casa. Tengo que darle un propósito más alto. Y entonces me acordé que tengo un compañero italiano, Máximo de nombre, y dije, le voy a llevar de souvenir la manzana a Máximo. Llego a la escuela y entonces le digo, de verdad, Máximo, te traje un souvenir de Roma. Y entonces la miró y me dijo, ¿me estás cotorreando? No, te la traje de Roma. Esto es para que te lo comas y estés más cerca de tu tierra natal. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Qué fue lo que me movió a mí a llevarme la manzana y a que llegue a recorrer 400 kilómetros en tren y más de 10.000 en avión? Lo mismo que a los discípulos le movió cuando se acercaron con Jesús. La obsesión por la comida. La obsesión porque no sea que me falte en el camino llenar la saciedad inmediata que me produce la comida. Y la comida como un símbolo de la saciedad de lo que este mundo ofrece, que me sacia por un ratito, pero al ratito quiero más. El que fuma trata de saciar esa ansiedad con un cigarro y al ratito el cuerpo le pide otro y al ratito otro y al ratito otro, y lo que fueron 3, 4 cigarros al día termina siendo una cajetilla y luego 2, y lo que parecía que era una cuestión social o una cuestión de adolescentes termina siendo 20 años o 30 de fumar para luego no saber cómo dejarlo. Y así con cada cosa que nosotros nos pasa en la vida. La manzana es un símbolo de esa obsesión que tenemos por la comida. Y Jesús confronta a los discípulos con otro tipo de obsesión. La única obsesión que no es patológica, la única obsesión que no es enfermiza, la única obsesión que no es insana en esta vida es la obsesión por hacer la voluntad de Dios, por agradar a Dios, por enamorarme de Dios, por bendecirlo a Él, por darle la gloria, porque mi vida sirva a sus propósitos. Por eso la historia de la mujer samaritana se enmarca en un contexto de comida. ¿Usted vio cuántas veces se menciona la palabra comida? De hecho, la escena de Jesús solo con la samaritana se da porque los discípulos estaban obsesionados con la comida. Y dice, tenemos que comer, se está haciendo tarde, vamos a la otra aldea. Y lo dejan a Jesús solo con la samaritana. Y luego cuando regresan, los discípulos, cuando regresan, lo ven con la samaritana, los pone nerviosos, como bien nos explicaba Andrea el domingo pasado, porque un hombre no podía hablar en público, un hombre santo no podía hablar en público con una mujer, y entonces se pone nervioso, y cuando uno se pone nervioso, ¿qué hace? Come, o le ofrece al otro, ¿querés comer? Rabí, come algo, Rabí, come algo, porque ellos querían comer. Había que comer, había que pasar ese momento, ¿no es cierto? Y entonces Jesús los confronta y les cuenta, o mejor dicho, hace esta declaración
acerca de la cosecha. Y uno dice, ¿qué tiene que ver la cosecha? ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre siempre es la cosecha de almas. El corazón del Padre late por las almas perdidas. Nosotros, como decía recién Benito de la ofrenda, ya somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, estamos en el palacio, gozamos de las delicias de estar en el palacio, de las bendiciones, de la autoridad. Pero hay gente que no lo conoce y está bajo la autoridad y el gobierno y la potestad del maligno, como un día todos nosotros estuvimos, pero Dios por su perfecta voluntad, Él nos vino a buscar. Yo soy de la vieja guardia, necesito un pañuelo, gracias. La voluntad de Dios es la cosecha de almas y una cosecha sin límites. Diga conmigo, cosecha. No, bien convencido, cosecha sin límites. Dile a la persona de la derecha, cosecha sin límites. A la del otro lado, cosecha sin límites. Según este pasaje podemos sacar 4 principios. En primer lugar, la cosecha de almas es prioridad para los seguidores de Jesús. Es una prioridad para nosotros. Me acuerdo cuando era pequeño, mi abuela me insistía en que coma. ¿Cuántos abuelos hay acá? Son buenos los abuelos, que coma, y sobre todo la sopita, ¿no? Pero que coma, ¿por qué? Porque que estuviera el niño rozagante era un símbolo de salud, ¿no? Que coma el niño. Y a uno como niño, ¿qué le interesaba? Jugar. No quería comer, le interesaba jugar. Como dijimos, la comida es un símbolo por excelencia de las necesidades básicas del ser humano. Algo que además nos da una sensación de satisfacción aceptable, casi inmediata. Tienes hambre, comes algo, te sacias y parece que, como que hay un momento de aparente paz. Pero además a un costo accesible, por lo menos todavía, gracias a Dios, aquí en México. Así que lo que Jesús les está diciendo a sus primeros discípulos es: mi prioridad no está en suplir las necesidades básicas, sino en hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es la cosecha de almas. Y esto lo vemos muy claramente cuando Jesús hace la declaración que está registrada por Mateo en el capítulo 6, cuando él dice: no sean como los gentiles, porque los gentiles se ocupan de las cosas de este mundo, a saber, la comida, el techo, el vestido. Pero ustedes son hijos de vuestro Padre. Por tanto, no se preocupen, no vivan afanados por esas cosas. Más bien, Mateo capítulo 6, verso 33, ocúpense, preocúpense, obsesionense santamente de hacer la voluntad de Dios. Lo dice bajo la frase esa conocida por todos: más primeramente sigan el reino de Dios y su justicia. Así que Jesús en ese contexto les dice a los discípulos: despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Y usa una metáfora, porque dice que los comentaristas dicen que en ese lugar donde estaba Jesús, que son campos donde se sembraba trigo, los campos de Sicar, cuando vienen los samaritanos con sus túnicas blancas y el resplandor del cielo hace justamente cuando dice los campos están blancos. Es el resplandor del sol acerca como una metáfora hablando de los samaritanos. Así que no solo es un tema de prioridad predicar el evangelio, compartir con las almas que no conocen al Señor, sino de urgencia, porque como usted y yo sabemos, el mundo va creciendo demográficamente. Hoy hay más de 8.000 personas en el mundo y muchos en todas las latitudes necesitan oír del Señor. El otro día nos contaban los chicos de misiones que le predicaron a una persona aquí en Durango que nunca había escuchado acerca de Jesús. Una persona de la sierra, capaz que vive a 150, 300 kilómetros, pero literalmente no conocía el mensaje del evangelio. La modorra que nos da la comida después de saciarnos
es un símbolo del estilo de vida que nos mantiene en permanente estado de somnolencia, que no nos deja ver los campos listos. Hay un síndrome, se llama el síndrome de Peewee. ¿Digo bien? A ver si hay algún doctor por acá. A ver, después me meto en problemas, ¿no? De eso. Luego le pregunto. Gracias, Fidencio, no quería decirlo. Yo dije, lo voy a resguardar a Fidencio, pero ya lo dijo. Y bien le pueden preguntar a Fidencio, que es algo que él no puede controlar. De repente está así y uno lo ve y se duerme. Y yo digo, está orando por mí que estoy predicando. No, está torrando mal. O sea, se durmió. Pero es una cuestión fisiológica que el cuerpo responde. Bueno, es como un poquito ¿vieron cuando comemos un poquito de más? Que yo sé que a nadie le pasa, como a nuestro grupo de conexión que ayer fuimos, y llegando, mientras esperábamos que teníamos la posibilidad de que nos reciba la presidenta municipal, no pudo ser porque también nuestro gobernador estaba ahí en Vicente Guerrero, pero mientras esperábamos, cuando uno espera, después de orar, ¿qué hace? Hay que comer. Entonces fuimos a comer unas gorditas ahí en la plaza de Vicente Guerrero. Pero luego, cuando terminamos la jornada, para hacer la retroalimentación, ¿qué hay que hacer? Hay que comer. Y entonces de vuelta, por nombre de Dios, con las gorditas de Doña Aleja, ahí volvimos a comer. Y cuando uno come un poquito más de la cuenta, que yo sé que a nadie le pasa, excepto un servidor, le agarra como un poquito de somnolencia, ¿sí o no? Entonces venía mi hermano, mal del puerco. Es que suena feo. ¿Qué te agarra el mal del puerco? Ya nomás, ya te dijeron puerco. Entonces venía mi hermano Daniel manejando, yo venía a un lado, y yo creo que le escuché la mitad de lo que me decía porque venía con el mal del cuerpo, por el mar porcino, el mar chanchito, no sé. Y venía así. Bueno, eso es un símbolo de lo que nos pasa en la vida. Estamos tan preocupados por satisfacer esa necesidad a corto plazo que nos vamos como durmiendo en la vida. Se nos pasan los años, ni vimos crecer a nuestros hijos. Nuestra relación con Dios se volvió fría, distante, eclesiástica, aburrida. Nos volvimos enojones, ogros, criticones, nos enganchamos porque nos fuimos durmiendo. Esto sin contar que puede que nuestro matrimonio haya caído en una crisis al punto de la quiebra, que la relación con nuestros hijos se haya perdido el respeto, el amor, el cariño, la conexión, etc. ¿Por qué? Porque nos vamos como durmiendo, porque dejamos que la comida como símbolo de las necesidades inmediatas sea lo que nos mueva, cuando en realidad lo que nos tiene que mover es el corazón de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en las almas perdidas. Cosecha de almas tiene que ser nuestra prioridad, mis queridos hermanos y amigos. En segundo lugar, la cosecha de almas no está sujeta a las leyes naturales. Dios estableció leyes. Hay ciclos para sembrar, hay tiempos del año para sembrar, hay tiempos para cosechar. Por eso dice el mismo Jesús, hay 4 meses, dicen ustedes. Es verdad, entre una cosa y otra hay 4 meses en el ciclo agrícola, que era propio de esa zona, como les dije, el trigo en Sicar. Pero dice, no se aplica a la cosecha de almas, la cual está sujeta a otras leyes, específicamente a la ley de la compasión. Cuando hay compasión, hay cosecha de almas. Cuando hay religiosidad, hay resistencia, porque la gente no quiere una religión más. Y cuando hay predicación del evangelio sin amor, hay proselitismo. Y eso hace que las personas lo único que hagan es convertirse a otra religión, pero no llegan a tener un encuentro con Cristo. Esto lo vemos en Mateo capítulo 9, 35, otra vez ilustrado por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien según el evangelio registra que Jesús recorría las aldeas y los pueblos y al ver las multitudes dice que tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas sin pastor. Todos sabemos que el verbo compasión ahí tiene que ver con que se le
literalmente se le removieron las entrañas. Es decir, cuando te duele el estómago porque tú te conectas con la necesidad del otro y eso te lleva a hacer algo por el otro. Porque no se puede tener prioridades más altas de las que ven tus ojos. Nuestra compasión por los perdidos favorece la cosecha de almas. Todo lo que necesitamos es levantar la mirada y pedirle a Jesús nos dé su compasión. Ver a las personas como las ve Jesús. Una de las tareas que está haciendo el grupo de misiones y que también están haciendo los jóvenes en este último tiempo es salir justamente a las calles de Durango, a la peatonal, a las plazas. Esta tarde, primero Dios, vamos a ir, ya acabo de platicarlo con los muchachos, terminando de la actividad que van a ir, les dije, no podemos pasar de hoy sin que vayan al Hospital General y en el patio del 450, ahí donde están las personas, oremos. Me acaba de llegar un mensaje de uno de los secretarios de gobierno pidiéndonos por favor que oremos porque el tema es un tema muy delicado en el Estado. Yo apenas llegué y me enteré de este tema, es un tema muy delicado desde el Estado, dice. Ya tenemos los aviones preparados para trasladar a las personas a los hospitales de México para que puedan darles un tratamiento un poco más específico, pero no podemos trasladarlas porque los pacientes no se estabilizan. Es un tema, bueno, y le dije, ¿nosotros qué podemos hacer? Pásanos dónde están para que vayamos a orar por ellos. Entonces esta tarde el grupo va a cerrar su tiempo de ahí de nuestra casa, se va a ir al hospital para estar orando. Y yo sé que muchos otros grupos ya han estado saliendo. ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero decir que a menos que no estemos en contacto con la necesidad de las personas, no vamos a sentir esa compasión, no la vamos a tener. La compasión se experimenta en la calle, no dentro de las cuatro paredes. Acá cuando venimos a adorar, venimos con la actitud correcta, nos encontramos con el Señor y nos conectamos con el corazón de Dios. Y el corazón de Dios está con la gente que no lo conoce, está con el necesitado. Pero cuando no vengo con la actitud correcta, lo único que hago es ver los defectos de los demás, ver que la música está demasiado fuerte o demasiado bajita, o que hay más ventilador o que hay menos, porque estoy en una religión ensimismado para que me atiendan, para que me oren, para que me bendigan. Le decía a mi grupo de conexión, miren, cuando nosotros levantemos nuestra mirada y veamos la necesidad de los demás, entonces nos vamos a dar cuenta que nuestra insana ambición por nuestros problemas, que mi matrimonio, pero quédate tranquilo, tu matrimonio ya no funcionaba antes de conocer a Cristo. Cristo no hace magia. Si tú no cambias la forma de vivir, tu matrimonio no se va. Es que mi economía, pastor, es que antes de conocer al Señor estaba mal. Y ahora que lo conozco estoy peor. Claro, porque no cambiaste los principios de administración. Cristo viene para cambiar tu carácter, para cambiar los principios de administración, para tener fe, y entonces va a hacer Dios una obra y va a ser un milagro. Siempre digo una frase que no sé dónde la escuché o si la inventé. Dios hace milagro, pero no magia. Porque siempre en un milagro Dios te usa a ti. La compasión te lleva a ver las personas en la realidad espiritual de confusión y desamparo en la que se encuentran. Dice el dicho que acuñaron ayer para sí mismas las del grupo de conexión de mi hermana Paula y de Andrea, que por ahí comentaron con los líderes, ojos que no ven, corazón que no siente. Ellas fueron a, creo que Nazas y Cuencamé, ¿correcto? Nazas y Cuencamé. ¿Y qué hicieron? Recorrieron la plaza, miraron a las personas a la cara, oraron por algunos, pusieron unos pósters de los grupos de prevención. ¿Y qué pasa? El corazón se mueve. Por donde quiera que nosotros vayamos, empezando por el lugar de nuestro trabajo. ¿No le pasó que está usted en su trabajo ensimismado y se le pasa la necesidad de las personas como si nada, porque usted está ensimismado en usted mismo, está pensando en usted mismo, está pensando en su promoción, está pensando que el sueldo es demasiado bajo para lo que hace o que es porque al otro le dieron tal cosa? Conéctese con el Señor. Usted está ahí porque el Señor lo tiene ahí para una agenda más alta. Preocúpese por lo que le preocupa al Señor y se va a dar cuenta que la promoción viene del cielo, no viene porque usted haga labor. Y entonces usted se va a dar cuenta que hay personas que lo están mirando y le están esperando que usted le pregunta, ¿y cómo estás? ¡Pum! Se abre una conversación.
Y que Dios incluso te dé una palabra de ciencia para esa persona y dice, percibo de parte de Dios que esto no está bien en tu vida. ¿Me permites orar por ti? ¿Y cómo sabías? Porque tú estás conectado con el Señor. Se abrió un canal, se abrió la posibilidad de que toda una familia venga al Señor. ¿Por qué salimos como grupos de conexión de manera sistemática? Ahora lo dijimos la última reunión. ¿Por qué tenemos que salir? Porque es un ejercicio para que eso se vuelva cotidiano en nuestra vida. No para que sea la emoción de un momento o la moda de Misión Esperanza a fines del 2022. Debería ser algo incluido en nuestra vida, algo sistemático, algo que ya es parte de nuestro ADN. Hoy como ayer la gente está mal. Su condición de desamparo, de confusión, están sufriendo. Basta ver las noticias o el periódico o el internet. Ni qué decir de los comentarios en los muros de Facebook o en los blogs. Yo no sé usted, pero esas personas, yo digo, si el odio que está ahí adentro, que sale a través de esas palabras, se materializa en un acto de delincuencia, es decir, criminal, la mitad de la población se muere. Gracias a Dios que existen las cárceles, la policía, porque si dejamos salir la violencia que tiene, la persona común, no le estoy diciendo el gran delincuente, porque las personas que escriben en esos muros somos nosotros, es la población, y se ve el odio, se ve lo que hay acá adentro. Estamos mal. Hay un conflicto interno, hay un grado de violencia tremendo. Por eso, como entonces, la iglesia necesita salir de las cuatro paredes para experimentar la compasión que siente el corazón de Dios por ellos. Lo voy a decir porque ya me dicen que yo soy muy bueno para quemar las sorpresas. Tengo como un don, ¿no es cierto? Tengo talento, ¿sí o no? Entonces, como ya lo hice en el primer culto, ahora lo voy a volver a hacer. ¿No? ¿Vieron? Ya generé expectativa. A ver, el que lo hizo, ¿qué dice? ¿Que sí o que no? Yo me acato. Bueno, me dicen que no. Ahí está. Algunas de las razones para evangelizar. No las voy a mencionar, todos no los voy a quemar. Pero una de ellas es adelantar la venida de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no puede esperar al Señor estática, como ¿se acuerdan los discípulos cuando Jesús ascendió al cielo y se quedaron mirando al Señor que se iba y lo saludaban y en la nube, y el Señor le dijo, órale, vamos. No le dije que vayan a Jerusalén, porque iba a venir el Espíritu Santo para luego ir a todas las naciones. En tercer lugar, la cosecha de almas produce un gozo simultáneo e inefable. Había otro dicho. ¿Cuál es el dicho? El que recoge se lleva todo el salario. No es lo mismo el gozo del que siembra que el gozo del que cosecha. Otra vez le dice el Señor, en el reino no es así. En el reino el gozo es simultáneo e inefable. Es decir, goza tanto el que siembra como el que cosecha. Y ya lo dijo el profeta Amós, años antes de Cristo, está registrado en Amós 9:13, vienen días en que todavía se estará cosechando el trigo cuando ya será tiempo de arar el campo, y en que aún no se habrá acabado de pisar las uvas cuando ya será tiempo de sembrar el trigo. Por montes y colinas correrá el vino como agua. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen aleluya? Gracias. La cosecha de almas genera una dinámica incluyente, donde el que siembra goza tanto como el que cosecha. Yo les conté alguna vez la historia, hace 22 años, cuando llegamos a esta bendita tierra, y Dios puso en nuestro corazón de comenzar lo que hoy es la congregación. Lo primero que entendimos es que había gente en este lugar que hacía años había sembrado con lágrimas.
El evangelio cuando literalmente iban a las casas y los sacaban a pedradas. O como le pasó a algunos misioneros, como el propio papá biológico de nuestro hermano Marcos Witt, que según se confirma fue un atentado lo de la avioneta. Estamos hablando de que eran tiempos duros, tiempos de sembrar con lágrimas, pero uno no puede vivir de manera anacrónica. Eso es como cuando a veces, ¿vieron? Pretendemos que nuestros hijos sufran todas las carencias que nosotros tuvimos para que aprendan acerca de lo que significan las cosas. No, ya no podemos. Yo me acuerdo cuando era niño y jugábamos a la pelota en el barrio. Ayer hablábamos, ¿se acuerdan? Con el grupo de conexión, decíamos, había una sola pelota y la tenía, había uno solamente, ¿no? El que tenía la pelota. Y a ese, más vale que lo tratáramos bien porque se enojaba y se llevaba la pelota, ¿sí o no? Y luego no sé por qué, pero siempre el que tenía la pelota era malo para jugar. ¿Sí o no? Malo, pero malo. Y entonces estaba con la pelota y cuando se venía para escoger, tenías que elegirlo, aunque sea para quedar bien, ¿no? Y entonces medio lo escogías, ¿no es cierto? Y medio él creía que lo habías escogido porque era bueno, no, porque era el dueño de la pelota. Y luego, si había un full, había una falta, y él tenías que darle la razón, ¿no es cierto? Y así. Y esa pelota cuando se ponchaba, ¿qué pasaba? Había que ir a repararla. Nada de que una pelota nueva. Y había que descoserla toda porque la cámara había que poner una nueva, se inflaba, se reparaba y luego la pelota venía redonda y tenía un huevo. ¿Sí o no? Pero cuando uno le tiraba con la comba iba con el, ¿no? Y había que desarrollar otras pericias para jugar al fútbol. Mi hijo me está mirando. Una vez en una piñata de unos de ellos le regalaron 10 balones de fútbol. No, mi hijo, para que sepa lo que significa la carencia. Usted no va a tener pelotas, no va a tener balones de fútbol, vamos a guardarlas. No, quédate con 1 o 2 y los demás vamos a compartirlos con otros. Los tiempos han cambiado. Diga conmigo, es tiempo de cosecha. Hay que alegrarse. Otros sembraron con lágrimas. Pastor, qué dura que está la tierra. La gente no quiere oír del Señor. La gente está ávida. Nos está pidiendo, por favor, que le prediquemos el evangelio. Estén esperando una buena noticia. Pero para eso tenemos que adoptar la única santa obsesión que hay en esta tierra, que es la comida del Señor. Hacer la voluntad del Padre. La tierra es tan dura como lo es tu visión. Si tú tienes una visión de que todo está mal, de que todo va a ir de mal en peor, de que la visión de que la gente ya no escucha, de que no hay esperanza, así va a ser tu predicación. Ya lo sabemos eso. Ya sabemos que las cosas están de mal en peor, ya sabemos que hay guerra, ya sabemos que hay rumores de guerra, ya sabemos que todos los días es un riesgo de que el dólar suba o baje, o que esto, que la carne o que aquello, ya sabemos todo eso. Lo que las personas necesitan es oír buenas noticias, y el evangelio, por naturaleza y por definición, son buenas noticias. Dije buenas noticias. Quiero pedirle a los músicos que pasen, por favor, porque quiero introducirlos en este último punto, y es que la cosecha de almas es una cosecha sin límites. Una cosecha sin límites. En el mismo pasaje de Mateo capítulo 9, verso 36, Jesús hace una declaración y dice, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Es muy interesante porque siempre esa ha sido la forma de operar de Dios. En el Antiguo Testamento vemos cómo dice que Dios dice, yo no voy a hacer nada sin revelarla a mis siervos los profetas. Y luego le da a conocer a los discípulos, a los primeros discípulos, a los apóstoles, lo tenemos registrado en en Lucas capítulo 9 y luego en el capítulo 10 que manda a los 70 y les dice vayan por todas las aldeas y más o menos les dice a los dos grupos lo mismo, a los 12 y a los 70.
sanen a los enfermos, liberen a los demonios, resuciten a los muertos, anuncien el reino. Y en ese contexto vemos que más adelante, ya a punto de ser sacrificado nuestro Señor Jesucristo, le dice a sus discípulos, ya no los voy a llamar siervos, sino los voy a llamar, ¿cómo? Y yo muchas veces me puse a pensar, ¿por qué eso? ¡Ay, qué padre, soy amigo de Jesús! Para un cachito. Es un título grosso. Porque el amigo tiene el privilegio de compartir la carga con el homónimo, por así decirlo. Cuando Jesús nos dice amigo, es como le dijo a su discípulo, ayúdenme a orar aunque sea una hora. ¿Qué le estaba diciendo? A ver, ustedes son mis amigos, se lo acabo de decir. Se lo acababa de decir. Cuando Él les dice, quiero que me ayuden a orar una hora, no es porque quería que lo salve de la cruz, es porque Él quería esa reciprocidad que tiene la amistad. Cuando Jesús nos dice, ustedes son mis amigos, los estoy haciendo socio de esto que está en el corazón del Padre, que es que las personas conozcan el amor de Dios manifestado en la persona de Jesucristo, viniendo a salvarnos, a sacarnos de la inmundicia, de la maldad, de las regiones del diablo. Por eso nos dice, ya no los llamaré siervos. A Él le encanta compartir sus planes. Y esta desproporción que hay entre la cosecha y los obreros es permanente. Fue en el tiempo de Jesús y sigue siendo ahora. Siempre, mis queridos, la cosecha va a ser más grande que lo que los obreros podemos cosechar. Y entonces eso para deprimirse o para sentirse que yo soy misionero y voy a las naciones. No, eso es para depender del Señor. Siempre va a estar esa desproporción ahí. Esa desproporción es para alegrarnos y depender del Señor de la cosecha. Entonces, Señor, cuenta conmigo, me autoconvoco. No, ni siquiera te dice que ores al Padre para que envíe obreros. Nunca se pusieron a preguntar, pero a ver, Señor, ¿por qué directamente no reclutaste voluntarios? Perdón, para todos los que adhieren a la palabra voluntario en la iglesia, pero para mí esa no es una palabra eclesiástica, es una sociológica que utilizamos. En el reino no hay voluntarios. Habemos esclavos de Jesucristo. Yo cuando le entregué mi vida a Cristo, yo ya no soy voluntario. Porque cuando tú eres voluntario, tú te crees que le ofreces la voluntad al otro y luego generas una especie de crédito para que el otro te deba algo. Pero yo fui voluntario en la iglesia, ¿qué pasa que me va mal? O yo fui voluntario para tal cosa y ahora no me convocaron. O yo fui voluntario del Señor y entregué tantos años. No, porque en el reino es tanto el amor del Señor en tu vida que no es voluntario, es una respuesta de reciprocidad a su amor. Yo amo voluntariamente a Karina, mi esposa. No, yo la amo porque hay algo que en mí me dice que eso que hace 28 años nos dijimos en un altar ha ido creciendo. Entonces ahora por supuesto que la amo más que hace 28 años. Por eso a algunos no le da las cuentas y dicen, es que se te va a acabar el primer amor. Cuidado que ya se te va a acabar el primer amor. No, en Cristo el amor va creciendo. Yo lo amo 36 años más al Señor que cuando tenía 14. Porque lo he visto 36 años obrar delante de mi vida. Lo he visto hacer milagros. Lo he visto en momentos difíciles, cubriéndome, guardándome. Por supuesto que el amor crece. No es voluntario, queridos. No nos queda de otra. Es algo más fuerte que nosotros. Eso es el reino. Por eso siempre esta desproporción nos va a llevar a orar y pedirle obreros al Señor. Esto es como en la tienda, ¿vieron? Hoy no se fía, mañana sí. Entonces tú vas al otro día y dices, bueno, ahora lo cambiaron, hoy es el día, ¿no? Bueno, ¿le puedo pedir fiado? No, hoy no se fía, mañana sí. Bueno, dice, voy al otro día. Hoy no se fía. Entonces, en Cristo, entonces cuando yo tenía 14 años,
entonces ahora siempre la cosecha es más grande que los obreros. ¿Para qué? Para que te actives, para que no haya uno de nosotros que solamente piense en que la iglesia es una agencia de satisfacción de necesidades. Para eso está el mundo. Vas al supermercado, pones en la góndola: ¡ay, ya cubrí todas mis necesidades! No, mi querido, no cubriste tus necesidades básicas. Nosotros creemos que las cubrimos, porque cuando salís y ves todo lo que compraste, en realidad necesitabas la mitad. Lo que cubriste es la necesidad de tener el poder de controlar algo. ¿Qué cosa? El carrito, lo que pones en la góndola, ¿y qué? Lo que pones en el carro. Gracias, amor. Y después cuando llegas y te pasan la cuenta, ahí la tarjeta, ¿no es cierto?, te empieza a quitar la paz. Hace años, ustedes saben, nos regalaron una carpa nueva que hoy está guardada y lista para la visión de los 39 municipios. Y no sabíamos cómo armarla. Así que acudimos a nuestro proveedor de toldos y nos dijo que juntáramos a 8 personas, a 8 hombres que estuvieran bien dispuestos para capacitarles para armarla. Y eso fue lo que hicimos. ¡Ay, pastor, pero somos un montón de hombres! ¿Por qué no vinieron 30? Porque, dice el dicho, muchas manos en el plato hacen garabato. Así es en el reino. Dios no necesita multitud de gente que salga al Facebook porque hice algo y me saco la foto para hacer la obra de amor y sentirme voluntario. Dios necesita gente que esté dispuesta a ensuciarse. Gente que esté dispuesta, como ustedes, como nosotros, a decir: yo estoy sano, esa persona está enferma, voy a orar por él. Voy a irme hasta el hospital, voy con el grupo de conexión, como ya han hecho varios, y vamos a repartir unos lonches. Voy a ir a pegar el cartel, voy a ir a dar una plática, le voy a hablar a mi compañero de trabajo. Hay mucha gente a nuestro alrededor lista para recibir el Evangelio. ¿Lo crees? Diga conmigo: la cosecha es mucha, los obreros pocos. Por eso es una cosecha sin límites. Diga conmigo: cosecha sin límites. Pastor, pero ¿no son 144.000 lo que nos vamos a salvar? No, querido, Dios quiere que todos lo conozcan. No son solamente los mexicanos o los de Occidente. No hay límites culturales ni étnicos. Ay, es que me da pena hablarle a fulano o hablarle a mengano. No hay límites espirituales. Toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, vayan. Dios te quiere usar a ti.